Bueno, amados hermanos, ya llegamos entre todas las lecciones, con esta van a ser 10 lecciones que hemos traído en este estudio sobre la oración. La oración en una nueva dimensión. Textos que voy a usar en la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14, versos 2, 4 al 18. Y dice la palabra del Señor así. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dice el apóstol en el verso 18, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Las lenguas del Espíritu, y sabía más idiomas de lo que se llama hebreo, griego. Era un grande hombre, muy estudiado, muy preparado. De acuerdo a las Escrituras, fue enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre también muy eminente, cual fue maestro del apóstol Pablo. Bueno, en esta ocasión, la oración en una nueva dimensión. Cuando digo en una nueva dimensión, es que al orar en el Espíritu, nuestro espíritu no está atado por las limitaciones humanas. O sea, no está amarrado a nuestras limitaciones humanas. En esta ocasión se preguntarán algunos, ¿verdad? Como lo han hecho algunas veces. Algunos preguntan, ¿cuál es la razón para hablar en lenguas? Es una interrogación, una pregunta, ¿verdad? Que hay que contestarla. Hay también aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo y han hablado en lenguas, pero no ven ninguna razón para continuar hablando en lenguas en su vida de oración diaria. Bueno, Dios evidentemente pensó que el hablar en lenguas era muy importante, ya que Él inspiró al apóstol Pablo a que dedicara un capítulo entero de la Biblia, como lo está en 1 Corintios capítulo 14. El capítulo 13 habla sobre el amor, que se extiende también un capítulo completo. Pero en este capítulo, 1 Corintios capítulo 14, se extiende sobre hablar en lenguas, la importancia de hablar en las lenguas espirituales, en las lenguas que el Espíritu Santo conceda, ¿verdad?, a nuestras vidas para que ministremos o sirvamos al Señor en la oración eficaz. En la oración estaremos mirando una nueva dimensión. A este tema, aunque todos se pondrán de acuerdo en la gran importancia de la oración, donde podemos encontrar en la Biblia un capítulo entero sobre la oración, el pagar los diezmos y las ofrendas, es también muy importante. Sin ellas no podríamos continuar la labor de Dios. Pero, ¿dónde encontramos en la palabra de Dios un capítulo entero dedicado a ese tema de los diezmos? El bautismo en agua también es importante, pero, de nuevo, no encontramos un capítulo entero dedicado a ese tema. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no pone cosas innecesarias en su palabra.
O sea, no ha llenado la Biblia de declaraciones sin importancia. Todas tienen importancia para nosotros. Las enseñanzas sobre el tema de hablar en lenguas son vitales y necesarias para todo evangélico, para todo discípulo victorioso que vive en el Señor, ¿verdad? Ya hablé sobre 1 Corintios 14, 2, di los textos, ¿verdad? Vuelvo a repetirlos porque eso es lo que le da base a mi enseñanza. 1 Corintios capítulo 14, verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ven la importancia que tiene? Nos edificamos a nosotros mismos al hablar en otras lenguas, de acuerdo al Espíritu Santo nos guíe para hacerlo. Y el verso 18 de este mismo capítulo, de 1 Corintios capítulo 14, el verso 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Note, el apóstol Pablo tenía esa característica que muchas veces en sus cartas él es muy exigente, algunos han dicho que era muy duro para hablar, pero no, es el mismo Espíritu Santo que está ministrándonos a través de la vida personal del apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo está usando, ¿verdad?, a este vaso que él lo escogió. Gloria a Dios. En el versículo 2, cuando Pablo dijo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. No se estaba refiriendo en este momento a las lenguas usadas en asambleas públicas, o sea, en la iglesia. Se estaba refiriendo al creyente individual lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas en su vida privada de oración. Esto también incluye el orar en lenguas durante los cultos de adoración, cultos de oración o en el altar de la iglesia, ya que venimos a hablar con Dios. Pablo continuó en el versículo 2, aunque no por el Espíritu Santo, dice, habla misterios. Aunque por el Espíritu Santo habla misterios. La traducción, ¿verdad?, de Weisman, un traductor inglés, de este versículo dice, por el Espíritu habla secretos divinos. Dios ha ingeniado un modo por el cual podemos hablarle sobrenaturalmente, aunque por el Espíritu habla secretos divinos, así que habla secretos con Dios. Mientras estaba predicando en una ocasión, yo como estuve de evangelista por varios años, un pastor de la iglesia donde estuve ministrando me contó la historia de un joven judío que asiste a la iglesia. Parecía que no tenía muchos amigos. Así que uno de los muchachos de la iglesia se le hizo amigo, ¿verdad? Y el amigo lo invitó al muchacho judío para que viniera a la iglesia. Al principio, este muchacho judío, ¿verdad?, se mostró algo renuente, se rehusó a venir diciendo que no creía en Cristo. Sin embargo, empezó a pensar que no debía ser
tan obstinado, ya que después de todo aquel muchacho era el único que le estaba mostrando amistad, así que aceptó ir a la iglesia con él. Durante el culto, una mujer se puso en pie y dio un mensaje en lenguas. Sin embargo, no hubo ningún intérprete. El pastor me dijo, esperé unos minutos, pero cuando no hubo intérprete, no hubo interpretación del mensaje en lenguas, entonces pensé, pues continuaremos con el servicio. Pero al terminar el servicio, al saludar a la gente, después del culto, el muchacho judío me preguntó que quién era aquella señora que me estaba hablando a mí. O sea, directamente el Espíritu Santo estaba hablándole a este joven judío a través de esta mujer. Al principio no entendí lo que quería decir. Él explicó, aquella señora que se levantó durante el culto y me habló a mí. Ella habló un idioma e incluso dijo mi nombre. Me dijo lo que había estado pensando. Me dijo que Cristo era el Mesías y que yo debía, ¿verdad?, creer en él. Él parecía resentir el hecho de que ella le había hablado a él directamente enfrente de todos. Nota bien, es por eso que no hubo interpretación, porque el mensaje era preciso a una persona específica, ¿verdad?, en un lugar específico que era la iglesia y en un tiempo específico. Es la manera que se glorifica el Señor, el Espíritu Santo. El pastor le dije a la persona aquella, al joven judío, aquella señora es una viuda que solo tiene una educación, bueno, paralela a la de 5º año de primaria. Para vivir lo que hace es lavar ropa. No habla otro idioma fuera de nuestro inglés, ¿verdad? Luego llamé a aquella señora y se la presenté a él para que pudiera ver por sí mismo que era una mujer sin mucha educación, o sea, hablando de grados de escuela. El domingo siguiente, por la noche, aquel muchacho judío estuvo de vuelta a nuestra iglesia y aquella noche dio su corazón a Cristo, ¿verdad? Recibió el regalo de la vida eterna. ¿Qué hubiera sido si no hay una persona que le haya hablado en lenguas en el idioma de ellos, el idioma de los hebreos, ¿verdad? Dios siempre trata con nosotros, no importa, ¿verdad?, nuestra condición, no importa si eres rico o pobre, no importa la nacionalidad. Para Dios no hay nada imposible. Y su Santo Espíritu es el que trae convicción a nuestros corazones, ¿verdad? Es el que nos trae a los pies de Cristo para que decidamos ahí. Esa es lo que llamo yo la predestinación. Estamos predestinados para el Espíritu Santo llevarnos a los pies de Jesús, a los pies del crucificado, y ya de ahí nosotros decidimos si recibimos, si aceptamos o si rechazamos, ¿verdad? Y nos damos la media vuelta y nos olvidamos. Pero gracias a Dios que este muchacho judío recibió a Cristo, como a su Mesías y a su Salvador, ya que aquella humilde viuda se entregó a la operación del Espíritu a través de ella para hablar a un joven perdido. Muy importante que miremos esto.
A veces, hasta, ¿cómo puedo decir? Les decimos a los que hablan en lenguas que no hablen. Como hay un verso que dice que hable uno, dos o tres, ¿verdad? A veces hasta les negamos que hablen. No sabemos, ¿verdad? La profundidad que Dios tiene para alcanzar a una persona. A la iglesia en Tijuana está llegando un judío que no nos deja mentir el mensaje de Jesucristo y ha recibido también ya el regalo de la vida eterna, recibiendo a Jesús como su Mesías. Edificación espiritual. El versículo 4 de 1 de Corintios capítulo 14 dice que el que habla en lenguas, dice extraña, a sí mismo se edifica. Esto quiere decir que se edifica a sí mismo espiritualmente. En el Evangelio encontramos en las epístolas, Judas tiene un solo capítulo, y en el verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No dice que el orar en el Espíritu Santo nos dará la fe que necesitamos. Dice que nos edifica sobre nuestra santísima fe. Es un medio de edificación espiritual, ¿verdad? Tenemos que mirar esta necesidad que hay, ¿verdad? En la comunidad, ¿verdad? Hay personas que no creen. Eso no nos preocupa a nosotros, menos a mí, porque no es para el mundo la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Es para nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, todo cambia. ¿Por qué? Porque hasta si éramos mal hablados, o como decíamos malas palabras, hasta eso cambia el Señor cuando nos bautiza con su Santo Espíritu. No podemos tampoco jactarnos de nada, porque toda la obra es de Dios y no de nadie más que de Dios. Y su Santo Espíritu es el que trae convicción a nuestros corazones para que podamos recibir el regalo de la vida eterna y a la vez, siendo salvos, ya somos candidatos para ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es cierto que nadie podría encontrar falta en una experiencia que puede traer sanidad y bendición, ¿verdad? Como la llenura del Espíritu Santo. O sea, esta mujer era creyente, una maravillosa hija de Dios y una discípula del Señor dedicada al orar en lenguas, se edificó a sí misma en su santísima fe y su fe empezó a obrar. O sea, cuando uno habla en lenguas, alguien tiene que entenderlas, porque es un mensaje para una persona específica, en un lugar específico y en un tiempo específico, ¿verdad? Eso hemos visto suceder muchas veces. He visto a gente en condiciones incurables que reciben el bautismo en el Espíritu Santo y hallan su sanidad, hallan ser sanados por el poder del Espíritu Santo instantáneamente después de que reciben la plenitud, el bautismo en el Espíritu Santo. Algunas de estas mismas personas, ¿verdad?, eran unas de las cuales estamos hablando, orando
y imponiendo las manos sobre ellos, pero no habían recibido su sanidad. Sabemos que el hablar en lenguas es un verdadero empuje espiritual para la persona, le edifica y la construye. La palabra de Dios siempre es fiel, es infalible. Nosotros somos los que somos infieles, débiles, estamos sujetos a nuestra carne, pero dice la palabra que alimentemos más las obras, no las obras, sino las obras son de la carne, sino que alimentemos más el deseo de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos llene, para que seamos aptos para toda buena obra. Nuevas dimensiones en la alabanza. Es la parte que quería llegar, amado hermano. El hablar en lenguas es un modo por el cual podemos magnificar a Dios. Leemos en Hechos 10:46, cuando fue Pedro a visitar la casa de Cornelio, acerca de Cornelio, ¿verdad? Y los de su casa, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, quiere decir que nuevas lenguas es una dimensión en la alabanza. Y para los que apenas lo recibieron, lo recibimos, es una nueva dimensión para nosotros. Perdón. He estado en el ministerio desde muy joven, durante varios años, antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Duré un tiempito buscando, como ya les he dicho, yo miré al joven que estaba tocando los drums, o sea, la batería, y cuando el pastor terminó de predicar y empezamos a orar, él paró y se puso de pie y empezó a hablar en otras lenguas. Entonces le dije, Señor, si eso viene de ti, yo lo quiero. Y Dios me concedió esa bendición y hasta ahorita, gracias a Dios, que podemos tener, ¿verdad? Y retenerlo porque intercede por nosotros en nuestras debilidades, en la oración de fe, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Muchas veces, después de esa bendición que recibimos, sabemos que muchas veces me fui de mi lugar de oración desilusionado. Incluso cuando recibía bendiciones, me sentí como algo me faltase. Eso es cuando yo andaba buscando el Espíritu Santo en mi vida, que fuera lleno, para consagrarme y dedicarme al llamamiento de un ministerio. Trataba de decirlo a Dios, ¿verdad? Trataba de decirle a Dios lo mucho que lo amaba, porque sientes un amor grande. Usaba todos los adjetivos descriptivos que tenía a mi disposición para decirle a Dios cuán maravilloso Él era y es y seguirá siendo en nuestra vida. Agotaba mi vocabulario, pero en mi espíritu, o sea, en minúscula mi espíritu, sentía que no había dicho, ¿verdad?, mucho, aparte de mi entendimiento, porque la oración era en el entendimiento y no en el espíritu, porque todavía no había recibido esa bendición. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, dice que mi espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto.
Y lo que ya hemos citado, 1 Corintios 14:14, desde que recibí el Espíritu Santo y ahora hablo en lenguas, todo eso ha cambiado. Puedo comunicarme con Dios, ¿verdad? En una nueva dimensión. Ahora me paso el tiempo adorando su nombre. Le digo, me uno a la alabanza y la adoración de millones y millones de ángeles que están en tu presencia, Padre. Y le digo también de los 24 ancianos que habla Apocalipsis 4, que se quitan sus coronas y le adoran y le sirven. Y los 4 seres vivientes que están en su presencia, ¿verdad? Que día y noche están adorando, alabando y bendiciendo al Señor, dándole alabanza y gloria. Aleluya, amén, amén, aleluya. Kadosh, Kadosh, tú, Yahweh, gloria al Señor, porque Él es grande. Y desde que recibí el Espíritu Santo y ahora hablo en lenguas, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Puedo comunicarme con Dios en una nueva dimensión, que es lo que quiero enfatizar, la dimensión de la adoración, la dimensión de la alabanza a nuestro Señor, a nuestro gran Dios. Mi espíritu no necesita estar atado por el vocabulario tan corto que a veces tenemos, ¿verdad?, aquí en la tierra, sino que nuestro espíritu se libera. Puedo remontarme más allá de las limitaciones del lenguaje humano. Mi espíritu está capacitado por el Espíritu Santo en el interior para decir lo que quiere decir. No puedo ni empezar a estimar el valor que el orar en el Espíritu tiene en mi vida, ¿verdad? Viajando campo tras campo, evangelismo, durante muchos años, ¿verdad? Teniendo que pasar por mucho tiempo lejos de mi hogar, a veces, ¿verdad? Y otra vez el Espíritu Santo me alertaba, como una corazonada interna con la que estás, el Espíritu Santo te está ministrando cuando aprendes a orar de esa manera. El orar en el Espíritu ha sido tal bendición en mi vida que quiero animar a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todos los discípulos del Señor, ¿verdad?, en todo lugar, a que hagan de ello una parte de su vida, de oración. Gloria al Señor. Yo sé que es difícil comprender esto que estoy hablando para muchas personas, pero es como así mismo nos edificamos en la oración, ¿verdad? Y mi deseo es que quiero que conozcan el gozo de la comunión con el Señor en el Espíritu. Quiero, ¿verdad?, que le permitas al Espíritu Santo que te ayude en la oración, que te ayude en tus debilidades. Quiero invitarte a entrar y a comunicarte con Dios de forma sobrenatural. Dios quiere hacer tanto más por ti. Él quiere, ¿verdad?, comunicarse contigo de una mejor manera, de una manera especial, de una manera sobrenatural, como lo es un Dios sobrenatural. O sea, no habita en la carne como nosotros. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi conocimiento se queda sin fruto. Deje que el espíritu fluya, deje que el espíritu le conduzca. Y perdone, pero
Hay algunos que piensan que solamente hablar en lenguas una sola vez y ya. Pero amado hermano, ¿cómo te vas a edificar a ti mismo si no hablas en lenguas? Si no dejas que el Espíritu Santo ore a través de ti, glorifique el nombre del Señor a través de ti. Espero que tu corazón sea un santuario de adoración y alabanza al Señor a través de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y si te gustó esta enseñanza, pues envíame un like. Ahí abajito, púchale al clip, a la manita esa, y pues y seguiremos adelante. Gloria al Señor. Gracias a Dios. No estamos pidiendo ofrendas, no estamos pidiendo nada, solamente que te reconcilies con el Señor y busques en oración la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, para que veas lo hermoso que es en Cristo Jesús. Te amo, Dios te bendiga.